Buenas noches, padre, adelante. Buenas noches. No se le oye, padre. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí recién. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Buenas noches, padre. queridos hermanos. Alberto, Elena, a las hermanas y a todos los participantes. Vamos a empezar esta segunda parte de nuestra reunión haciendo una oración juntos. Ya ustedes han estado en oración, pero vamos a hacer una oración adicional. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y nosotros, Señor, invocamos tu presencia. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a tocar hoy el tema propuesto, que es María, Madre, discípula misionera. Y entonces, claro, tendríamos que en realidad, podríamos desarrollar este tema en tres partes. Hablar de María Madre, hablar de María misionera, María discípula. Y con todas esas aproximaciones nos acercaríamos a la persona de María. Y en este mes de mayo, y pocos días antes de celebrar el Día de la Madre. Y entonces, tal vez podríamos empezar preguntándonos, María, ¿cómo es la maternidad de María? Porque la maternidad de María es única, singular, diríamos. Ella inaugura una maternidad que antes no se había manifestado. Y es que ella acoge al Verbo eterno, no solo espiritualmente, sino, diríamos, en la carne. Y entonces María tiene una doble dimensión en su maternidad, una dimensión espiritual y una dimensión, diríamos, de la maternidad análoga, no idéntica, no igual, sino única y singular a la maternidad de las madres que participan de este atributo divino que es procrear, participar con el Señor trayendo vida. Pero María, diríamos, es una mujer única,
por una serie de razones que nosotros conocemos, por la revelación, por la enseñanza de nuestra Madre la Iglesia. Y entonces en María nosotros contemplamos, diríamos, a la meta, la realización, la plenitud de la vida de la Iglesia, que es madre, pero también la plenitud de la vida humana de todas las criaturas humanas, porque María es la criatura humana, diríamos, más excelsa. Es la llena de gracia, como la llama el arcángel Gabriel. Alégrate, llena de gracia, le dice en la Anunciación. Y entonces María participa del plan de Dios de una manera única, y es que el Verbo eterno se hace carne en María. Acampa entre nosotros en María. Y eso por parte del designio providente de Dios, pero también porque María asiente libremente para esa misión. Y entonces María es una mujer en la que la maternidad tiene su plenitud. En este tiempo secularizado, donde muchas veces la fe se ha oscurecido, muchas mujeres madres en el Perú y en otros lugares en las que este domingo se celebrará el Día de la Madre, muchas mujeres madres creen que la maternidad es un hecho meramente biológico. Y la maternidad en Cristo Jesús no solo es la vida natural, sino es la vida natural abierta a la vida nueva, a la vida que Cristo resucitado nos ha comunicado. Y entonces una madre que solo se concentre en la dimensión temporal de la vida humana, ya sea la de ella o la de sus hijos, aún no ha alcanzado el despliegue de la maternidad que en María alcanza plenitud. Y entonces María es modelo de maternidad, es modelo de fecundidad, no solo en el sentido temporal, sino en su dimensión trascendente, porque en ella el eterno entra en el tiempo. Y entonces de ahí en adelante, las madres, por mérito y en virtud de nuestro Señor Jesucristo, adquieren una grandeza mucho mayor. Pero una madre que no entiende esa dimensión aún no ha alcanzado la verdadera maternidad. Diríamos, es una maternidad, la solo biológica y la sola natural, es una maternidad, diríamos, limitada. Es una maternidad que no está abierta a toda la fecundidad a la que está llamada la Iglesia, las madres biológicas, el ser humano. Y solo se va a alcanzar en la plenitud de la vida humana, que es la participación de la vida divina, de la vida del resucitado, que se nos comunica a través de su Iglesia y de sus sacramentos. Y entonces la maternidad de María nos ayuda para entender la grandeza de la vocación a la fecundidad materna, que no es posible
sin el esposo. El esposo en su doble dimensión. Jesucristo, el esposo de la mujer, el esposo de la iglesia, que de su corazón abierto, dormido en la cruz, de manera, diríamos, prefigurada en Adán dormido y de su costado Eva, Jesucristo de su costado da vida. Y de esa vida, que es la vida verdadera, la vida definitiva, todos estamos llamados a participar. Y en esa tarea es esencial la mujer. Jesús, camino al Calvario, consuela a las mujeres de Jerusalén, que lloran al ver el sufrimiento injusto a que es sometido el justo. Y Jesús las consuela. No lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si del árbol verde hacen esto, ¿qué harán del árbol seco? Entonces, la vida plena es el árbol que da fruto, es la higuera con fruto, es la vida de la gracia. Y entonces, por eso es que la maternidad de María es tan grande y la Iglesia a lo largo de los siglos la contempla cada vez con más admiración, porque encuentra en ella un punto de apoyo para entender las vicisitudes que en la vida presente tienen que enfrentar las criaturas humanas y en especial los padres. Y en especial los padres de fe, en un mundo cada vez más en tinieblas y que necesita en consecuencia de personas que tengan la fortaleza que no solo proviene de la fortaleza, diríamos, temporal, de salud, física, sino la fortaleza como don de Dios, como don del Espíritu Santo, que justamente María invocará para su iglesia en Pentecostés. Pero esto como telón de fondo en relación al título María Madre, discípula y misionera. Entonces lo que queremos decir es, contemplemos, hermanos, la figura de María, que es Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto el tiempo que tenemos disponible es breve, muchas cosas se pueden decir, no podemos comentar todo lo que nos gustaría, solo algunas de lo mucho que se puede decir de nuestra Madre Santísima, de lo mucho que la Iglesia nos enseña y a lo largo de los siglos se ha meditado, y algunos vamos a seleccionar. Y vamos a apoyarnos justamente en la revelación, en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura. Y la maternidad de María y la misma figura de María como discípulo y misionera ya está prefigurada desde el momento mismo de la caída, luego de la creación de nuestros primeros padres. Hemos repetido varias veces, lo volveremos a hacer en este momento, que cuando se produce la creación, como nos relata el libro del Génesis, solo cuando se crea al ser humano, se dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se utiliza la primera persona de la plural, el nosotros. Y hemos mencionado que en la Iglesia entendemos que ese nosotros es, por supuesto, la Trinidad Santísima, pero también es la propia criatura humana. Porque la criatura humana es la única criatura libre, personal, que para ser creada
y alcanzar su plenitud necesita, diríamos, acoger el don de Dios para alcanzar la plenitud. Y eso brevemente uno lo puede esquematizar diciendo que nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza humana. Consecuencia del pecado, esa naturaleza humana está herida, y esa naturaleza humana es ese barro significado en los relatos de la creación del libro del Génesis. Y esa naturaleza humana, significada en esas figuras de barro, recibe el soplo del Espíritu Santo, el soplo de Dios. Pero esa criatura humana, para alcanzar la plenitud, necesita escuchar y obedecer al Señor. Necesita asentir con su inteligencia y con su voluntad al hagamos de Dios con el hágase. Y eso se cumple en primer lugar en María y está prefigurado en el capítulo 3, versículo 15 del Génesis, cuando el Señor le dice a la serpiente, luego de la caída de nuestros primeros padres, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje, el linaje de la mujer y el tuyo. Ella te aplastará la cabeza cuando tú le eches el calcañar, el talón. Y entonces esa enemistad entre la mujer y su linaje, es decir, entre la nueva Eva, María, y la vida de la gracia, es decir, los hijos que del costado abierto de Jesucristo nacerán a la vida de la gracia en su iglesia, que es madre y tiene su figura más eminente en María, para que se despliegue esa nueva creación, se necesita que la criatura humana rechace la seducción, entre comillas, falsamente amistosa de la serpiente. Dicho de otra manera, el pecado. Y María es la criatura sin pecado concebida, la llena de gracia, la que nunca fue engañada y donde la serpiente nunca pudo encontrar resquicio alguno. Y entonces en María se cumple ya la plenitud de la obra divina y ella va a acoger como tierra buena a la palabra que es el verbo eterno que va a asumir de ella la naturaleza humana. Y entonces María se convierte en el primer templo humano de Dios. Es decir, el que fue construido por Dios mismo. De alguna manera ya es el cielo en la tierra. Y si es que María llegó a ese asentimiento, es porque fue preparada por la gracia, porque fue elegida para esa misión singular. Y María, ya desde antes del nacimiento y desde antes de la encarnación, María ya era discípula, porque ella es la hija eminente de Sión. Ella es la que, como los pobres de Yahvé del Antiguo Testamento, vive en la escucha y en ofrenda a la voluntad de Dios. Y por eso es que ante el anuncio del arcángel, ella puede responder: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y entonces ya María, incluso antes del nacimiento de Jesucristo, antes de la encarnación, ya escuchaba al Señor, porque el Verbo eterno, la palabra de Dios habló antiguamente,
por los patriarcas y los profetas, en la plenitud de los tiempos, lo hará nacido de mujer, pero ya se había dirigido al pueblo de la primera alianza. Y María conocía esa revelación. María puede responder al ángel de esa manera y puede correr presurosa a servir a su prima Santa Isabel, que el mismo ángel le dice que ya está de 6 meses la que era estéril. Y entonces María se dirige a las montañas de Judá para ponerse al servicio de su prima anciana y estéril de 6 meses de gestación. Pero ya María, discípula, es misionera porque ella no va sola. Ella ya lleva en su seno al Verbo Eterno, al Salvador del mundo. Y esto es reconocido no solo por Isabel, sino también por su hijo de 6 meses de gestación, Juan. Y nos dice el mismo Evangelio de San Lucas, que al oír el saludo de María, la criatura, Juan, salta de gozo. Isabel se llena del Espíritu Santo y exclama a voz en grito: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Isabel, llena del Espíritu Santo, descubre, recibe la revelación de que María es la madre de la vida. Y entonces realiza ese elogio. Le dirá a continuación: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Es decir, María era la mujer de escucha, era discípula, y con fe sabía que lo que dice Isabel es cierto. Y responde en esa exclamación que todos conocemos y que la Iglesia diariamente repite en la oración de las vísperas, que se conoce como Magnífica por sus primeras palabras de su versión en latín. Y entonces María dirá: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y ella profetiza: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y nosotros, ustedes y todas las personas que rezan el rosario, cumplen esa profecía de María. Entonces proclaman la grandeza de María. Pero María inmediatamente, ya mostrando su madurez, luego de alegrarse y de ver su humildad, María ya deja de mirarse como obra de Dios y muestra su madurez al contemplar la necesidad de su pueblo y del mundo, de la obra de la salvación, que ella sabe que se está desplegando. Por eso es que si nosotros continuamos la oración del Magníficat, ella dirá: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, que ha mirado la humillación desde su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es decir, María, joven, tiene claramente comprendido, porque así ha sido revelado, la realidad del ser humano sin Dios.
y las desigualdades, las opresiones, las injusticias, pero sabe que el Señor está orando. Y entonces vive con una esperanza firme. Y entonces podemos comprender, solo contemplando ese pasaje, cómo María es discípula que escucha, María es misionera que corre presurosa llevando a Jesús, porque la iglesia tiene en María ese modelo, y si la iglesia no lleva a Jesucristo resucitado, pierde su significado y su razón de ser. La iglesia no es una ONG, no es una organización de beneficencia para resolver problemas temporales. La iglesia está llamada a llevar a Jesucristo. Todo lo demás es supletorio, todo lo demás es añadidura, pero sin esa misión fundamental, la iglesia defeccionaría. Y el cántico de María nos lo recuerda a todos los miembros de la iglesia y en especial a los que tenemos la obligación de hacer esa oración en las vísperas, que es el Magníficat. Y es contemplando a María, la figura más eminente que alcanza la plenitud de la escucha y la obediencia. Es decir, María es discípula porque es una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer que escucha al Señor y que lo que escucha lo pone en práctica. Y entonces todo eso ocurre antes del nacimiento de Jesús. Todo eso ocurre por la obra del Verbo en el Espíritu Santo, que en María y en los humildes, en los pobres de Yahvé, ya se estaba cumpliendo en el pueblo de la primera alianza. Entonces, por eso es que María es la hija de Sión. Pero también podríamos nosotros seguir contemplando a lo largo de los evangelios y también en distintos pasajes del Antiguo Testamento cómo se va no solo prefigurando, sino se va cumpliendo en María. Aparte de este pasaje del Génesis y de esa enemistad, y cómo en María esa enemistad se pone de manifiesto justamente en que nunca pudo ser engañada, ella es la llena de gracia. También encontramos cómo se anticipa esa participación de María. Isaías en el capítulo 7, versículo 14, el profeta le dice al rey Ahab, ese pasaje que contemplamos siempre en Adviento. El rey Ahab, rey de Judá, está atribulado porque se ve amenazado por los poderes temporales, por las potencias que rodean al reino de Judá. Y entonces el profeta le dice a Ahab, pide un signo. Y el profeta y el rey dice, no, no pediré un signo. Isaías le dirá, el Señor te da un signo. La virgen, la doncella, concebirá y les pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ese signo, que es María, y ese verbo, que es el Emmanuel, eso está, diríamos, recogido en el último libro de la Sagrada Escritura, capítulo 12 del Apocalipsis, que nos dice, apareció un signo en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas, vestida de luz, de sol. Y esa mujer es el signo de Dios. Está gestando. Pero aparece el otro signo,
que es el oponente, que es el dragón. Y entonces la mujer es arrebatada al desierto. Y el dragón quiere devorar al niño, que es arrebatado al cielo. Pero a la descendencia de la mujer es perseguida por el dragón. Y entonces vemos que esa enemistad, porque ese niño es elevado a la derecha del Padre y rige eternamente con vara de hierro, ese es Jesús, el león de la tribu de Judá. Y entonces es María y es la iglesia. Y entonces vemos pues que María es misionera por designio de Dios, porque la iglesia está llamada a ser misionera. Pero para ser misionera, participar de la misión de Cristo, llevar a Jesucristo, llevar a la palabra de Dios, al verbo, al Dios vivo, necesitamos nosotros escuchar al Señor. Y entonces, para escuchar al Señor, necesitamos de la oración. Y María es la mujer que guardaba todas las cosas en su corazón. En 2 ocasiones San Lucas lo dice. Y entonces vemos a María en estos pasajes, tanto y en especial cuando es presentado el niño en el templo, luego de nacido. Y con José escuchan las palabras de Simeón, de Ana, la profetisa de la tribu de Fanuel. Y entonces vemos cómo María guarda en su corazón, pero también anuncian que una espada atravesará su corazón. Y claro, entonces nosotros podemos contemplar en María lo que se tiene que cumplir en la iglesia, se tiene que cumplir en cada bautizado y se tiene que cumplir en cada madre, en cada matrimonio. Porque María hace el puente entre el pueblo de la primera alianza y la comunidad del Señor. Y eso se va a manifestar en estos 2 pasajes que recoge el Evangelio según San Juan. El del capítulo 2 de Caná de Galilea y el del capítulo 19 de la Pasión del Señor. En el capítulo 2 se nos dice que se celebraba una boda en Caná de Galilea y que estaba Jesús, sus discípulos y María. María nota que falta vino y María se dirige a Jesús. No tienen vino. Y Jesús le dice, mujer. No le dice madre, no le dice María, le dice mujer. No ha llegado mi hora. Y María le dice a los que sirven, hagan lo que les dice. En otras palabras, escuchen y obedezcan. Y entonces se manifiesta el primer signo. El agua convertida en vino en una boda, que figura de las bodas del Cordero. Pero esa hora de Jesús, sabemos, como nos dice el capítulo 13 ya del Evangelio según San Juan, en la segunda parte, habiendo llegado su hora y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y entonces empieza el relato de la última cena, capítulo 13. Es decir, la hora de Jesús, la glorificación de Jesús es su Pascua, su pasión, su muerte, su resurrección. Y en el capítulo 19 vemos a Jesús en la cruz, en el mismo Evangelio según San Juan. Y la primera palabra que dirige Jesús está dirigida a esas personas que están
Él, al pie de la cruz. Nos dice San Juan que al pie de la cruz estaba María, su hermana, María la de Cleofás y María la de Magdalena, 4 mujeres. Hay una discusión exegética, algunos dicen si son 3 o si son 2, pero la mayoría de los especialistas concuerdan en que son 4. Y esas 4 mujeres representan, junto con el discípulo amado, la nueva comunidad, la comunidad fiel que el Señor forma. Y la palabra que el Señor le dirige a María al pie de la cruz es, viendo al discípulo amado, le dice: madre, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y en ese pasaje, 5 veces se repite la palabra madre en relación a María, para significar la fertilidad, la fecundidad que María, diríamos, como figura eminente de la Iglesia, nos pone para que nosotros en Cristo y por el Espíritu Santo podamos también tener. Y entonces se dice en el mismo Evangelio que el discípulo amado acogió en su casa, dicen unas traducciones, análogas a la que dice Mateo en relación a José en sueños, cuando había decidido repudiar a María. Ante el anuncio del ángel dice: no temas acoger en tu casa a María. Y entonces, luego de eso, el evangelista dice: habiéndose cumplido todo, es decir, todo en María ya está, en la entrega de María como madre al discípulo amado. Diríamos, María, la primera discípula, es acogida por el discípulo amado, que representa a la iglesia fiel, para que la iglesia fiel con María pueda justamente cumplir esa misión a la que está llamada. Y entonces, a continuación dices, San Juan, todo está cumplido, pero para que se cumplan las escrituras, el Señor dirá: tengo sed. Entonces con un hisopo le darán vinagre. Es decir, la amargura que la criatura humana herida por el pecado entrega al Señor, que nos da su sangre, su agua, el vino nuevo, la vida nueva, a su madre. Y entonces, claro, contemplando a María, uno pues se da cuenta que ese plan de Dios de formar una nueva familia, una nueva comunidad, una coinomía, una comunión, ese plan se ve obstaculizado en tanto los hijos de Dios, las criaturas humanas, no nos demos cuenta que es el pecado lo que impide que nosotros alcancemos la plenitud de la vida. Y entonces muchas veces nosotros podemos desanimarnos, como ocurrió con los apóstoles que habían abandonado al Señor. Uno lo negó, otro lo vendió, otros lo dejaron solo. Solo uno de ellos y esas 4 mujeres. Pero luego María, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, va a perseverar en oración con esos 12 completados con Matías. Y entonces recibirán el día de Pentecostés el Espíritu Santo, que ya el Señor
ha soplado sobre ellos en su primera aparición cuando están llenos de miedo con las puertas cerradas el primer domingo, domingo después de su muerte y de su sepultura. Entonces, como nosotros vemos, hablar de María como madre va más allá de la maternidad biológica de Jesús. Va en una maternidad que alcanza a todas las criaturas humanas, a la iglesia. Y de alguna manera las madres de fe están llamadas también a una maternidad como la de María. Y claro, podríamos decir igual algo análogo de los padres en relación a José. Es decir, en custodiar la vida de la gracia, esas dos dimensiones de los peregrinos que tenemos que tener una mirada en la patria celestial, en el destino trascendente de nuestra peregrinación, en este éxodo en el que seguimos a Jesús a la casa del Padre, y en este mundo, donde estamos en el mundo sin ser del mundo, pero que necesitamos muchas veces de relacionarnos porque tenemos también necesidades pasajeras. Y sin la sabiduría de Dios, sin el don del Espíritu Santo, vamos a caer. Y vamos a creer que tenemos que elegir, pactar con el mundo, mundanizarnos, porque es la única manera. Sin la gracia no lo podemos comprender, sin una fe viva, sin una firme esperanza, no lo podremos comprender. Sin el auxilio de María y de José no lo podremos comprender y creeremos equivocadamente que la única manera de atender nuestras necesidades temporales es pactando con el mundo. Y entonces lo que haremos es dejaremos solo al Señor. Los pasajes que nos refiere el capítulo 20 de San Juan, donde aparece este diálogo con María y con el discípulo amado, que están precedidos por la disputa entre los 4 soldados, que son contrapuestos de alguna manera por las 4 mujeres, figuras de la esposa de la iglesia fiel, que quieren disputarse las vestiduras de Jesús. Y entonces se reparten las vestiduras, dice San Juan, pero la túnica, que era sin costura, no la rompe. Y esa túnica representa la unidad que en esa vestidura, que la gracia se produce entre María y los discípulos, la iglesia fiel. Y entonces por eso es que María, en el final de los tiempos, en esa dimensión cósmica de su presencia, una vez que asunta al cielo, sigue acudiendo como a Isabel para auxiliarnos. María una y otra vez nos sigue diciendo que vayamos a Jesús. Y entonces, a estos días de mayo, netamente marianos, el próximo viernes de la próxima semana, estaremos celebrando a Nuestra Señora de Fátima. En muchos lugares, el día de ayer han empezado estas novenas en honor a Nuestra Señora de Fátima, pero también en este mes de mayo, nosotros el 24 celebraremos a María, auxilio de los cristianos. Y es que María está presente en la vida de la iglesia y tiene que estar presente en la vida de las familias, iglesia doméstica, de los matrimonios y de las mujeres. Porque María es el modelo de la mujer. Un mundo dominado por el príncipe de este mundo quiere que las mujeres, engañadas y seducidas, crean
que su misión y la plenitud de su vida la pueden alcanzar sin escuchar y hacer lo que nos dice el Señor. Y entonces por eso es tan importante la oración con María. Y nosotros tenemos que tener conciencia en medio de las circunstancias del momento presente, cuán urgente es que las personas de fe hagamos lo que el Señor nos sugiera para que cada vez más personas, más familias hagan oración en familia. Porque con María y con oración con María, nosotros podremos darnos cuenta que necesitamos ser purificados de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestras arrogancias, para poder, humildes, tener con un amor como el de María, como que el Señor nos tiene, como el de discípulos amados, poder acoger el don del Espíritu Santo que Jesús de junto al Padre nos entrega, pero que muchas veces no acogemos. Entonces, queridos hermanos, como ustedes podrán insinuar de lo que estamos comentando, se pueden mencionar muchas cosas más, pero lo que nosotros tenemos que comprender es que María es la criatura que el Señor nos ha dejado para que podamos librar ese combate contra las seducciones del enemigo, porque ella nunca fue engañada y ella y su linaje le aplastan la cabeza a la serpiente. Por eso es que en este mes de mayo, pero a lo largo de toda nuestra vida y todos los meses y todos los días, tenemos que dar gracias por el don de la vida, gracias por el don que a través de nuestros padres recibimos en la vida sobrenatural, en el bautismo, en los sacramentos, a nuestra Madre la Iglesia. Y gracias también porque el Señor nos ha dejado a María como madre, pero la tenemos que acoger. En la confianza de que ella con su oración nos dará, con su intercesión poderosa, las pistas para poder acoger el don por excelencia, que es el don del amor de Dios, el fuego que no consume, sino que nos abraza y nos da vida. Yo quiero detenerme acá para poder, si es que hay algún comentario, pregunta, tener un espacio de diálogo. Les agradezco mucho por su paciencia. Si hubiera alguna pregunta o algún comentario, podríamos tener un espacio de intercambio, pero tampoco, si no hay preguntas, no hay comentarios, no es obligación. Sí, padre, hay una pregunta aquí que nos hacen. Dice, ¿podemos explicarle a un protestante la importancia de María de forma breve? Lo que hay que decirle de forma breve es que lean los evangelios. Que lean los evangelios, que lean el capítulo 6 de San Juan, que lean el capítulo 19 de San Juan, que lean el libro del Génesis, que lean Isaías 7:14, que lean Apocalipsis 12, que lean Gálatas 4, y entonces es simplemente acercarnos a lo que el Señor nos dice, ¿no?
Hay personas que engañadas como muchos, que ni siquiera en eso son seguidores de Lutero, porque Lutero era una persona mariana, esa es la paradoja. Entonces, en este afán, entre comillas, de diferenciación y de señalamiento de la Iglesia Católica, estas personas que se han apartado de la Iglesia de Jesucristo, muchas veces, claro, creen que la relación que tenemos nosotros en la iglesia con María es una relación de María como si fuera una diosa. Y que acercándonos a María, de alguna manera le quitaríamos la preeminencia, la adoración, el lugar que solo puede tener Jesucristo. Entonces, parecería que estas personas creen que hay contradicción entre ser mariano y ser cristocéntrico. Y es que justamente no comprenden que María es la primera discípula, la primera misionera, la persona de mayor fe, la primera católica, la primera cristiana. Y entonces, claro, con esa confusión y con una, diríamos, formación incompleta, tienen pues esas confusiones. Pero yo no aconsejaría entrar en discusiones, entre comillas, teológicas. Si ustedes en su familia o entre sus conocidos, amistades, etcétera, conocen personas que tienen esas confusiones, mi consejo es que hagan oración por ellos. Que hagan oración por ellos y que le pidan a María que los ayude. Porque claro, si yo no acojo a María, no, pues no soy discípulo amado. Si yo me enemisto con María, yo estoy del lado de la serpiente. Entonces, si es que yo no proclamo que María es dichosa, es bienaventurada, entonces yo no le creo al Evangelio. Y entonces el Evangelio es muy claro, ¿ya? Gracias, Padre. Buenas, padre. Bueno, Hay una segunda pregunta. sí. Buenas noches, padre. Dice, padre, en estos tiempos de feminismo muchos dicen que la Iglesia Católica es machista. Sin embargo, es la única religión que venera a una mujer, exalta sus virtudes y le da incluso la importancia de la corredención. ¿Podría darnos algún comentario al respecto? Bueno, eso es claro. El feminismo es una deformación ideológica, ¿no? Entonces, que el feminismo, las feministas o las personas que abrazan esa ideología falaz, acusen a la iglesia de ser, entre comillas, machista o no darle lugar a la mujer, es porque no conocen a María. Si conocieran a María, si conocieran la revelación, si conocieran lo que Jesucristo, diríamos, ha hecho en María y en la mujer, o sea, no dirían esas cosas, ¿no? Entonces, sencillamente es ignorancia y es justamente la confusión de las tinieblas cuando las personas se alejan de la luz. Y justamente por eso hay que decirles que el camino para volver a Jesús más corto es a través de María. María nos conduce a Jesús y Jesús es el único camino que nos conduce al Padre. María es criatura humana, María no es diosa, pero es la criatura humana más excelsa, más perfecta, más santa, la llena de gracia. Y entonces, si es que una feminista no es mariana y no elogia a María, es porque realmente no le interesa a la mujer, sino les interesa su ideología y las consecuencias, diríamos, de las ventajas inmediatas que pueda tener. Y esas ventajas inmediatas son autodestructivas, porque el feminismo está asociado al aborto, está asociado a
el odio hacia los varones, justamente a lo contrario que es el ser humano. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Dios es comunión de amor, tres personas en unidad perfecta, y nosotros somos solo verdaderamente y desplegamos nuestras potencias como personas humanas en la medida en que vivimos en comunión. Entonces, una persona que vive permanentemente, entre comillas, apelando al individualismo, diríamos, de la mujer o al matriarcado, o creer que, entre comillas, combatir el machismo es reclamar lo que denigra al varón como derecho, es sencillamente pues una perversión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer oración por esas mujeres porque definitivamente no conocen el amor, no conocen al Señor y entonces no están pues del lado de los enemigos, están del lado de los enemigos de la mujer, de los enemigos de Dios. Diríamos, el feminismo, más allá de lo que pueda ser, diríamos, sus excusas y justificaciones que en lo superficial pueden tener alguna legitimidad, en el fondo son destructivos y yo diría son de inspiración satánica, ¿no? Como todas las ideologías. O sea, difícilmente yo entiendo que una persona se reclame feminista y se diga de fe. Entonces, claro, eso es entendiendo por feminismo esa defensa, diríamos, de ese feminismo marxista, materialista, clasista, que busca la violencia, la lucha contra el varón. Pero si es que hablan de defender los derechos civiles, políticos, culturales, económicos, laborales de la mujer, por supuesto que eso es algo legítimo, que la iglesia acompaña, pero eso no es el feminismo, ¿no? Entonces no hay que confundir el defender a la mujer, el cuestionar el machismo con el feminismo. El feminismo es una enfermedad, una ideología que atenta contra la persona humana, atenta contra las propias mujeres, atenta contra la vida, atenta contra la verdad, atenta contra el ser y la persona humana revelada en Cristo. Y por eso es que el feminismo es anti-eclesial, anticristiano y antimariano. No hay nada que pueda irritar más a una feminista que la figura de María. Gracias, Padre. También nos preguntan lo siguiente. Si es que la creación directa a imagen y semejanza de Dios es Adán y si Eva precocía de Adán, ¿significa entonces que la mujer simbólicamente va a depender del hombre o está supeditada al mismo? Bueno, la pregunta, no sé quién hace esa pregunta, pero de repente no he entendido lo que hemos señalado. Nosotros hemos dicho, como dice San Pablo, que el primer Adán es el hombre terreno y la primera Eva es la mujer terrena. Y en Cristo Jesús se ha producido una nueva creación. Es el espíritu que da vida, el nuevo Adán. Es la persona humana, la vida nueva como hijos de Dios que nosotros hemos recibido en el bautismo. Entonces, si no entendemos el conjunto de la revelación, entonces, claro, nos hacemos esas confusiones que no sé si la pregunta obedece a que la persona que la formula no tiene eso claro o si es que lo que quieren es más bien que se aclare para los que no lo entienden. Pero justamente el primer Adán y la primera Eva, por ser naturaleza humana, que siendo imagen y semejanza de Dios, no habían alcanzado la vida nueva de la gracia en el Espíritu, en Cristo, que solo va a llegar en la plenitud de los tiempos, con la encarnación del Verbo nacido de mujer a través de María.
entonces no entendemos el sentido de la primera creación y el sentido de la nueva creación. Entonces, definitivamente, la imagen y semejanza de Dios se alcanza en plenitud en María, en los bautizados, y en el Verbo eterno, que siendo Dios, asume glorificado esa vida nueva que se nos comunica. Entonces, claro, si nosotros leemos el Antiguo Testamento y no vemos el Nuevo Testamento como la plenitud de la revelación, no vamos a entender la imagen y semejanza de Dios en Eva y en Adán fue destruida por el pecado, por su desobediencia. Gracias, padre. Hay una siguiente pregunta que es un poco larga. Tiene que ver con las apariciones de la Virgen y las promesas de la Virgen que dio en diferentes apariciones, como Fátima, ¿no? Dice que cuenta la tradición que en la segunda mitad del siglo XV la Virgen María se le apareció al beato Dominico Alano de la Rupe, quien escribió el famoso libro Dignitate Falsateri o algo así, de la dignidad del Salterio de María, en el cual relata cómo la Virgen se le apareció a Santo Domingo, ¿no? Entonces, básicamente, ahí dice algunas de las promesas que hizo la Virgen en estas apariciones a los que recen el rosario con devoción, como que aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales, prometió mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. El rosario es un arma poderosa para no ir al infierno y destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Ahora bien, usted ha comentado en otras charlas o alertado sobre el devocionismo. Entonces la pregunta viene ahí, si alguien reza el rosario diariamente creyendo en estas promesas que se dan en estas apariciones, ¿cae en devocionismo? Es que el devocionismo no depende de rezar o no rezar el rosario o de creer o no creer en promesas, sino nosotros tenemos que darnos cuenta que la salvación viene por Jesucristo. Nosotros somos peregrinos a la casa del Padre. Nuestro destino es el Padre. Entonces, María nos conduce a Jesús y nosotros hemos sido salvados por la pasión, muerte de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros creemos equivocadamente, como algunas personas lo pueden entender, que las revelaciones particulares se entienden al margen de la revelación pública, es que no entienden qué es la iglesia, qué es la revelación pública y qué es una revelación particular. Ninguna revelación particular la iglesia la entiende al margen de la revelación pública. Entonces, por ejemplo, creer que practicar ciertas devociones, por ejemplo, rezar, como indican con esas especificaciones el rosario, pero esa persona no va a misa, no se confiesa, está en pecado mortal. Si cree que con eso se va a salvar, yo diría, no está entendiendo lo que es una revelación particular. No sé si es que soy claro. Entonces, justamente, entender las cosas así, eso es el devocionismo. Entender las revelaciones particulares como independientes y al margen, como atajos de la revelación pública. Y no son atajos, son ayudas, son auxilios. Eso es muy importante, esa es nuestra fe. Entonces, eso es lo que nos enseña el catecismo de la iglesia. Pero cuando una persona crea, bueno, una promesa me dice que si hago tal oración, etcétera, me voy a salvar, pero yo vivo en pecado mortal, soy bautizado, no me quiero confesar, no quiero recibir la Eucaristía. Y entonces creo que porque practico esa devoción me voy a salvar, yo estoy creyendo que, entre comillas, esa revelación particular la estoy usando como amuleto, como fetiche. Eso no es nuestra fe. Toda revelación particular se entiende en el marco de la revelación pública. La revelación pública está contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, lo que nos enseña la Iglesia. Las revelaciones particulares
es decir, reconocidas por la iglesia, porque hay muchas revelaciones particulares que no son reconocidas por la iglesia, lo que nos ayudan es a vivir mejor la fe. Pero si es que yo estoy entendiendo de manera contradictoria una revelación particular, por ejemplo, una persona que está viviendo en pecado habitual, y entonces dice, ya, entonces ahora ya encontré el atajo, no necesito salir del pecado habitual, por ejemplo, adulterio. Y entonces yo voy a hacer esta devoción mariana o esta cosa que aparece ahí, y entonces con eso ya no necesito lo demás. No estoy entendiendo cómo se aplican las revelaciones particulares en la iglesia. No sé si eso está claro, porque si no, entonces nosotros hacemos confrontar a las revelaciones particulares con la revelación pública. Y eso es sencillamente no entender lo que la iglesia nos enseña. No sé si es que eso está claro, Sí, padre. porque muchas veces hemos hablado sobre estas cosas y si la gente no lo sigue entendiendo es que de repente no lo estamos expresando con claridad. Es muy importante tener eso claro y no confundirnos. Nosotros podemos hacer todas las novenas, tener todas las devociones, pero todas esas devociones no me eximen, no me inhiben, no me dan un territorio neutral que haga que yo deje de cumplir todo lo que me manda la revelación pública y lo que me enseña la iglesia, como magisterio y custodio de esa revelación pública. ¿Ya? Entonces, ya, no me confieso sacramentalmente y hago tal cosa o tengo tal, no sé, pues, escapulario, medalla, etcétera, y porque tengo esa medalla, eso me va a liberar, me va a inhibir, me va a exonerar de lo que el Señor me ha dicho. No, es una comprensión equivocada. Lo que yo tengo que hacer es, si yo verdaderamente tengo fe, verdaderamente escucho al Señor, verdaderamente entiendo quién es María, que me dice que haga lo que el Señor les dice, esas devociones deben de ayudarme a que crezca mi fe, mi piedad, mi práctica de la caridad y que viva los sacramentos y en la oración. Pero si yo estoy creyendo que esas devociones, sea la que sea, sin mencionar ninguna en específico, me inhiben, me exoneran, y ya no necesito ir a misa, confesarme, es que no estoy entendiendo nada. ¿Se entiende el asunto? Es muy importante. Ya no sé si la persona que ha hecho la pregunta está aquí entre los presentes en el Zoom, pero si no ha quedado claro, sería bueno que lo comente, encienda su micrófono y pueda repreguntar, porque creo que es muy importante tener eso claro, ¿ya? No, padre, sí, sí, creo que quedó bien claro. De hecho, la pregunta la hice yo, Lo porque me hiciste, no te pareció que, ayudo. Bueno, no, sí, pero, yo lo que entiendo, padre, según su explicación, es que el rosario y toda oración nos debe llevar a los sacramentos, nos debe llevar a Jesús, porque la Virgen nos lleva a Jesús. claro, pero si yo creo que hago cualquier cosa y eso ya implica, no me confieso, no voy a misa, no recibo la comunión, convivo, no recibo el sacramento del matrimonio, vivo en adulterio, vivo en la fornicación, etcétera, pero bueno, estoy haciendo esto y con eso me voy a salvar, estoy gravemente equivocado, confundido, ¿ya? Entonces eso, justamente, justamente ese es el devocionismo, esa es una visión, diríamos, voluntarista. Es una visión de creer que nosotros nos salvamos por lo que nosotros hacemos. No, y es el Señor Jesús el que nos salva. Entonces, claro, algunas personas pueden entender equivocadamente esos regalos que ha recibido la iglesia a través de algunas personas, pero que a veces no las explicamos bien. Y entonces la gente cree que cumpliendo tales prácticas, entonces yo ya no necesito hacer lo demás. Eso es justamente un error. Ejemplo, yo soy hermano de alguna devoción, ¿no? De la Virgen del Carmen, del Señor de los Milagros, de San Martín de Porres, o soy miembro de... Yo justamente tengo que vivir la fe con más intensidad.
Pero si yo creyera, no, bueno, yo como tengo tal cosa, tal práctica, tal devoción, y entonces eso me va, entre comillas, exonerar, liberar, es que no lo estoy entendiendo. Es que en realidad no he crecido en la fe y estoy acercándome al Señor de una manera un tanto supersticiosa, con un pensamiento mágico religioso, con una visión voluntarista. El voluntarismo, el pelagianismo es una herejía. Gracias, padre. Nos preguntan si por favor puede explicarnos por qué nos llamó a María mujer en vez de madre. ¿En cuál de los pasajes? Es que justamente, a ver, eso es un misterio, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, le dice mujer, eso parece un tanto frío, un tanto un hijo desamorado, ¿no? Como no le dice a su mamá, mamá, mamita, como le dice mujer, como si fuera. Es que justamente el Señor está al contrario, elevando la figura de María, como dice también en otros pasajes de los sinópticos, ¿no? Cuando viene el elogio de esa mujer dichosa, los pechos que te amamantaron. Y el Señor dice, más dichosos los que hacen la voluntad de Dios. Entonces María es exaltada más que por la maternidad biológica, por ser la discípula fiel, la humilde hija de Sión, la esclava del Señor, la que hace la voluntad del Señor, la que dice, hágase en mí. Eso es lo más grande de María, ¿ya? Pero claro, nosotros tenemos una visión, entre comillas, romántica de la maternidad. Imaginen ustedes, las que son madres de familia, que tengan un hijo que les dice, ay, mamita linda, etcétera, etcétera, pero es un hijo desamorado, no le hace caso, desobediente, pero es, diríamos, salamero. O sea, ¿de qué te valen los salameros? Entonces Jesús, cuando se refiere a María, no se está refiriendo únicamente a su relación íntima en el sentido filial, sino está refiriéndose a María en su dimensión, diríamos, universal, en la misión que ella tiene y que se extiende a los hijos de la gracia, los hijos de la vida nueva. ¿Ya? Entonces no es un menoscabo, al contrario, porque se conecta, como hemos mencionado, con los pasajes de esa mujer misteriosa del Apocalipsis, y entonces hace ese vínculo. Eso no es signo de que entonces Jesús desprecia, no es un hijo amoroso, no, nada que ver. Pero claro, como ve el amor Jesús no es pues como lo vemos nosotros, que lo vemos como algo meramente emocional, sentimental. Algo de eso comentamos cuando hablamos del amor misericordioso. En días pasados, cuando veíamos el tema de la divina misericordia. Y hablábamos que en hebreo, en el Antiguo Testamento, para referirse a la misericordia se hablan de dos palabras. Jesé, que es esa fidelidad, el amor que se mantiene siempre fiel, que nunca traiciona, que el Señor nos ama independientemente de nuestros pecados, su amor no cambia. Eso se alude a la palabra Jesé, Dios siempre es fiel, su amor no cambia. Y la otra palabra, Rajamín o Rajmín, que es ese amor, diríamos, entrañable, ese amor profundo, que es un amor que procrea, que da vida. Es decir, Jesucristo no solo nos consuela, no nos dice, ay, pobrecito, yo estoy contigo, te acompaño en tu dolor, en tu sufrimiento. Él nos da nueva vida para que nosotros, ese sufrimiento no nos destruya. Y entonces, claro, el Señor habla como Dios, es Dios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos acotarnos nuestro lenguaje, a veces un tanto dulzón, pero a veces vacío y sin amor, claro, nos podemos confundir, pero por supuesto que
Jesús, Dios y hombre verdadero, el amor mismo, ama pues a María como hijo y como Dios, como criatura y como hijo. Entonces no hay intimidad de ninguna criatura humana más profunda que la que ha tenido María y Jesús. Entonces a veces esas referencias lo que muestran es justamente nuestras comprensiones un tanto mundanas de lo que es la relación de maternidad, ¿no? Y paternidad, esas nuevas relaciones que en Cristo Jesús se fundan. Nosotros somos seres de relación y nuestras relaciones solo serán ordenadas y rectas si nosotros tenemos una relación ordenada y recta con Dios unitrino. En el Hijo único que da su vida y nos ama hasta el extremo y que es camino al Padre, y en el Hijo y en el Padre, en el Espíritu Santo, nos amaremos rectamente a nosotros y podremos amar a los demás. Pero cuando nosotros creemos que las cosas no vienen de arriba, sino son ascendentes, podemos confundir que a lo que nosotros llamamos el amor, entre comillas, filial, etcétera, es la figura del amor de Dios. No, más bien el amor de Dios tiene que figurar, tiene que purificar a lo que nosotros llamamos amor. No es que el amor de Dios se parece al amor humano. El amor humano está herido por el pecado. El amor humano necesita ser purificado en todas sus dimensiones y en todas sus relaciones. El amor a nosotros mismos, el amor entre esposos, el amor de las madres a los hijos, el amor de los hijos a los padres, el amor entre los hermanos, el amor entre los amigos. Todos los tipos de amores y relaciones humanas se tienen que purificar a partir del amor de Dios revelado en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo que se nos ha dado. Gracias, Padre. Vamos con la siguiente pregunta, que tiene que ver con la paternidad, ¿no? Dice, Padre, Dios nos pedirá cuentas a los padres de si hemos educado a nuestros hijos en la fe, pero ¿cómo saber si lo estamos haciendo bien? Por los frutos. Por los frutos. Si es que un padre sabe que si da testimonio de fe o en parte de su vida como padre de repente no ha dado testimonio de fe, y entonces si los padres no dan testimonio de fe a sus hijos, están produciendo en sus hijos un escándalo que hace que sus hijos fácilmente puedan ser seducidos, engañados y manipulados por el mundo que no conoce a Dios. Entonces no es algo que es tan, diríamos, no es física cuántica. O sea, los padres saben, se dan cuenta. Y claro, cuando los hijos son pequeños no es tan fácil de detectar. Pero un hijo adolescente, un hijo joven, si es que los padres no son testigos del amor de Dios y de la fe y de la esperanza, los hijos le van a reclamar a los padres. Los primeros que les van a reclamar van a ser los hijos. Entonces no es que los padres están en algo que no saben, no, sí lo van a saber. Y si es que hay padres que no saben si han sido buenos padres y han educado en la fe, tienen que ver, sus hijos van a misa, sus hijos se confiesan, sus hijos hacen oración, sus hijos viven la caridad, o sus hijos están seducidos y apegados a las cosas pasajeras, a las cosas de este mundo. Eso no es algo que uno no detecte, no identifique con relativa facilidad, diría yo. Entonces ahí un padre puede saber. Y si es que llega a la conclusión de que sus hijos no están viviendo la fe y en algún momento de repente obedece a que no dieron testimonio como sus hijos necesitaban, tampoco significa que se tienen que desanimar, sino que tienen que empezar de nuevo. Tienen que pedir la gracia, hacer oración y en algún momento el Señor obrará.
pero a mí me resulta extraño que un padre no sepa si es que ha dado buen ejemplo de fe o no, porque nosotros sabemos si hemos vivido nuestra fe y si hemos vivido nuestra fe de manera coherente. Porque lo que el Señor nos dice es claro, es amar como Él nos ama. Y si yo no amo a Dios sobre todas las cosas, entonces no amo a Dios como Él nos ama. No amo a mis hermanos como Él ama. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Y si es que de esta última pregunta les ayuda, está claro, o les parece que... Sí, padre, está claro. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Nos consultan si María es considerada o cómo es el tema de que se está hablando mucho de la corredención de María. Si es que hay que creer en eso, porque hay por ahí fuentes que hablan ya de la corredención de María. Bueno, la Iglesia no se ha pronunciado oficialmente desde su magisterio sobre la corredención. Hay muchas personas dentro de la Iglesia que abogan porque se declare formalmente, ¿no? Pero es algo que, independientemente que se declare o no se declare, nuestra fe es mariana. Y María es la primera discípula, la mujer de fe, el modelo de la plenitud de la vida nueva de hijos de Dios para todas las criaturas humanas. Y María experimentó lo que ya Simeón había anunciado de su tribulación al pie de la cruz, pero lo vivió con fe. Por eso dice San Juan, estaba de pie. De acuerdo, padre, eso sería todas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y aprovecho de esta última charla, en este día ya a pocos días de celebrar el Día de la Madre para saludar a todas las madres presentes, a las madres en sus familias y a todas las madres en general, porque en María la maternidad ha sido exaltada y es una bendición para cualquier mujer haber recibido el don de la maternidad. Pero vivir la maternidad plenamente no es sencillo. Sin la gracia, yo diría es imposible. Entonces, mi saludo, mi oración, mis mejores deseos para cada una de ustedes y sus familias y las madres que haya en sus familias. Y por supuesto, ofreceremos las Eucaristías siempre por todas ustedes. Vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y feliz día a todas las madres aquí presentes en sus hogares y a las que ya partieron, que el Señor las tenga en su reino. Mucho ánimo. Gracias, padre. Gracias, Padre. Adiós. Gracias a Dios, gracias.